Tengo el privilegio y el honor de presentar al camarada Sergio Mario Guidi, que es algo que siempre estuve pensando en que teníamos que hacer algo y verdaderamente, bueno, hoy se nos dio, con algunos contratiempos, pero bueno, son los tiempos que corren, como me acaba de decir. Lo que vamos a tratar hoy es, creo que uno de los primeros libros esenciales del leninismo. No sé si cualquier cosa, usted que es el que sabe me corrige. Fundamentalmente porque fue escrito en 1902, unos añitos antes del intento fallido de 1905, pero que dejó una marca para la continuidad del proceso revolucionario, yo creo que no solamente en Rusia, sino en Europa. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vos, Julio. Muchas gracias a ustedes por haberse acercado hoy y vamos a compartir entonces unas reflexiones acerca del qué hacer, tratando de ponerle contexto de su época y tratando de pensarlo también desde el contexto de nuestra época. ¿Sí? El qué hacer, Lenin lo publica en 1902 en el marco de la constitución del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Estaba en la etapa congresal, ¿no? En la etapa de construcción de ese partido, y ese partido se estaba construyendo en el marco de la construcción de la Segunda Internacional, que es la Internacional Socialdemócrata. Por lo tanto, Lenin, siguiendo el ejemplo, y los revolucionarios rusos, siguiendo el ejemplo del partido alemán, le pusieron socialdemócrata a su partido. Digamos que en la construcción de este partido se generan dos tendencias, la bolchevique y la menchevique minoritaria y la bolchevique mayoritaria, tal eran los significados en ruso de ambos conceptos. Y en este marco, Lenin escribe el qué hacer. Es, digamos, Lenin de los primeros años de su producción. Lenin en 1895 había escrito dos tácticas sobre la socialdemocracia, planteaba la idea de que si las tareas de la revolución rusa eran democrático-burguesas, igual el proletariado era el que podía llevar adelante esas tareas, en contraposición con los mencheviques, que decían que no, dado que eran democrático-burguesas, era la burguesía la que tenía que estar. En el marco entonces de la construcción del partido, en 1901-1902, se está organizando. El partido escribe el qué hacer. El qué hacer es un debate contra ciertas tendencias que había dentro del movimiento revolucionario ruso, que era la de los economicistas. ¿Sí? Por empezar, por un lado, los economicistas eran los que llamaban a los trabajadores a no conformar un partido, a no luchar por valores abstractos como era el socialismo, sino a luchar por reivindicaciones concretas, ¿no? Y así lo decían. Los trabajadores tienen que luchar por sus reivindicaciones concretas y ahí es donde se va a conformar la revolución socialista. El fuerte debate con estos sectores, que abonaban al menchevismo, es que Lenin hace este texto. Y lo hace fundamentalmente porque hay dos concepciones del partido, ¿no? Esto está reflejado en otra obra que es bastante densa de leer, pero bueno, no sé si la habrán leído, si no la habrán leído, por ahí ya leyeron. Ya está todo leído, por ahí no, que es Un paso adelante, dos pasos atrás, donde hablan precisamente de estos debates que había entre ellos, ¿no? Acerca de las concepciones del partido. Y el artículo 1 era donde debatían fuertemente, que era quiénes eran miembros del partido. Y
Lenin tenía una posición de clase. Eran miembros del partido los que estuvieran de acuerdo con los estatutos, con el programa y que pudieran que estuvieran en una organización del partido. Mientras que los mencheviques lo que decían, bueno, vamos a hacer una cosa federada, que estén los que colaboran, ¿no? Querían abrir el partido a todas las tendencias, digo, en este caso economicistas, ¿no? y por lo tanto no revolucionarias. Y digamos, en ese marco es que se dan los debates y que Lenin escribe el quehacer y que pone por delante el tema de que tiene que haber o sea, esto que para nosotros ahora es algo normal y lógico y aceptado, que tiene que haber una teoría que nos unifique, en aquel momento era motivo de debate. Y Lenin plantea ciertamente que tiene que haber una teoría que unifica a los revolucionarios, que tiene que estar detrás de cierta visión del mundo y que los revolucionarios lo que tienen que hacer no es solamente estar en las luchas concretas y luchar por cuestiones concretas, sino que tiene que haber una lucha político-ideológica y que eso no era tarea de los sindicatos. Entonces, para eso, Lenin va a tomar de Marx y de Engels todo lo que había escrito, ¿sí? Lenin realmente en aquel momento era un erudito en Marx y Engels y serían los proletarios rusos que querían conformar una organización revolucionaria porque era el que se había leído absolutamente todo y va a hacer referencia a eso. Y una de las primeras referencias es la de Engels sobre la importancia de la lucha teórica. Vamos pasando entonces, ¿le parece? ¿Qué pasa? Digamos, es importante ver la fraseología, porque todas estas fraseologías hoy nos atraviesan, porque en realidad los sectores reformistas, con la que tal, no cambian mucho de armas, sino que las repiten bastante. Y una de estas fraseologías era expresar que dentro del partido tenía que haber libertad de crítica. Y Lenin dice, hablar de libertad de crítica cuando todavía no se ha difundido la teoría, es decir, no tengamos teoría definida, que esto era lo que buscaban los mencheviques, ¿no? Porque uno dice, no, está bueno tener libertad de crítica, sí, pero en base a una teoría. Si no está la teoría fundamentada, si no está la teoría estructurada, si no está el partido estructurado, la libertad de crítica, es una frase que ocultaba la idea de que tenían que hacer un partido que representara medianamente a la clase trabajadora rusa sin tener un objetivo y un centro organizador y una teoría revolucionaria que avalara en torno a la cual construir ese partido. Y esta era precisamente la visión de los mencheviques que estaban en toda la Europa, sobre todo Bernstein. Bernstein era en el Partido Socialdemócrata Alemán el que decía el objetivo final no es nada, el movimiento lo es todo. Entonces, la idea de ellos era insertar el partido dentro de la superestructura política alemana, así como en Francia la superestructura política francesa. Y ahí aparece la versión de los socialdemócratas estos, que era Millerand. Millerand mataban a los obreros, los fusilaban en las calles y el tipo seguía estando ahí de ministro, pero diciéndose, bueno, yo estoy con la clase trabajadora, ¿no? Digamos, los límites de esta visión se demostraron cuando vino la Primera Guerra Mundial y los socialdemócratas de Europa Occidental terminan votando los empréstitos de guerra para que los proletarios de un país se maten con los proletarios de otro. Y el internacionalismo, estos socialistas, entre comillas, lo explicaban diciendo, bueno, nosotros somos socialistas, pero tenemos que estar con la defensa de la patria. Y ustedes también son socialistas, también tienen que estar con la defensa de la patria. Aunque unos votaran para que mandaran a los obreros alemanes a matarse con los franceses y los otros votaran para que mandaran a los obreros franceses a matarse con los obreros alemanes. Los socialdemócratas terminaban votando
que sus respectivos proletariados fueran la carne de cañón de los intereses imperialistas de su propio país. Hay una película muy linda, es espectacular la película, de Stanley Kubrick, creo que es una película sobre lo que eran esos asaltos de carne de barricada en barricada en la Primera Guerra y cómo moría un montón de trabajadores, y que la Primera Guerra estuvo hecha precisamente para esto, para que las tensiones sociales que había en el proletariado de Europa tuvieran su descarga en otros proletarios de otros países de Europa. Este era a lo que llevó estas visiones de Bernstein y compañía, ¿sí? Que eran las que los socialdemócratas, los mencheviques rusos, repetían. Entonces, a ver si alguien me lo puede leer. ¿Alguien se anima a leerlo? La primera frase. ¿Donde dice la famosa libertad? Sí, la famosa libertad de crítica. La famosa libertad de crítica no significa sustituir una teoría con otra, sino liberarse de toda teoría íntegra y meditada. Significa eclecticismo y falta de principios. Quien conozca, por poco que sea el estado efectivo de nuestro movimiento, verá forzosamente que la vasta difusión del marxismo ha ido acompañada de cierto menosprecio del nivel teórico. ¿Se entiende entonces? Libertad de crítica, decía. En realidad, entre revolucionarios es debate, llegamos a un acuerdo, el que gana en el debate es centralismo democrático, la posición que se toma, y con esa se avanza. ¿Sí? Digamos, mientras que los mencheviques lo que querían hacer era un partido de tendencias. ¿Sí? Esto era lo que planteaba Lenin. Donde cada uno tuviera su opinión y donde se llegaron a un acuerdo. Es decir, Lenin estaba construyendo las bases de lo que es el centralismo democrático. ¿Sí? Lenin señala lo desacertado de quienes lanzan con aire triunfal la sentencia de Marx: cada paso del movimiento efectivo es más importante que una docena de programas, diciendo que estas palabras habían sido tomadas de su carta sobre el programa de Gotha, en el cual censura duramente el eclecticismo, que se incurrió al desarrollar el programa. Digamos, ahí vamos viendo un poco de fraseología, ¿no? Cómo Lenin está debatiendo con aquellos que dicen: acá lo importante es la lucha obrera, acá lo importante es mirar los obreros cómo despliegan una actividad en las huelgas que es impresionante, y vos querés sacar a los obreros de esto para que formen un partido, para que toda la clase trabajadora se organice en torno a ese partido, en lugar de luchar por las cosas concretas que son las que excitan a los obreros. ¿No? Entonces, un paso concreto del movimiento vale más que todas tus teorías, todas tus... ¿sí? Que esto lo vamos a escuchar el mismo también. ¿Para qué tanta teoría? Andá a la calle y mirá por lo que luchan los trabajadores. Los trabajadores sí saben, vos no sabés. Digamos, Suponemos. Estas son operaciones psicológicas que se hacen desde hace bastante tiempo. Si tenés que, digamos, si hay que hacer acuerdos, decía Lenin, para alcanzar objetivos prácticos, hagámoslo, pero no trafiquemos con los principios, ¿sí? No hagamos concesiones teóricas, decía Lenin en aquel momento. ¿Y por qué era esto? Bueno, precisamente porque había una falta de desarrollo del marxismo y precisamente había una falta de principios en términos de lo que se hacía del movimiento obrero, del movimiento revolucionario. Seguimos, entonces. Y entonces ahí plantea acerca de las diferencias que hay entre el Partido Socialdemócrata y los demás partidos obreros del mundo. ¿Quién puede leer esto? ¿Y por qué había que prestarle mucha atención a la teoría? Dale. Situación del partido. En primer lugar, nuestro partido solo empieza a organizarse, solo comienza a formar su fisonomía y dista mucho de haber ajustado sus cuentas con las otras tendencias del pensamiento revolucionario que amenazan con desviar el movimiento del camino justo. En estas condiciones, un error sin importancia a primera vista puede tener las más tristes consecuencias y solo gente miope puede considerar inoportunas
o superfluas las discusiones fraccionales y la delimitación rigurosa de los matices. De la consolidación de tal o cual matiz puede depender el porvenir de la socialdemocracia rusa durante muchísimos años. Los partidos socialdemócratas de Europa miraban a los bolcheviques y decían: estos tipos están locos, te debaten una coma, son cerrados. A Lenin le decían: lo que pasa es que Lenin está en el exilio y no sabe cuál es la situación acá. Lenin quiere trasladar teorías de otros lugares a Rusia, algo que, si ustedes ven en la práctica cotidiana de los comunistas, lo van a tener todos los santos días. A los pibes en la facultad se lo forman ahora con una teoría que se llama la decolonialidad. No sé si la conocen. Y la decolonialidad dice que nosotros tenemos que tener un pensamiento situado. Esto lo habrán escuchado, el pensamiento situado. La raíz profunda y mineral de la Pachamama concreta de nuestra patria celeste y blanca, y no como ustedes, que vienen con un pensamiento extranjero, ¿no? Entonces vos lo rascás un poco y ahí está Albano Arguindegui diciendo ideologías foráneas ajenas a nuestro ser patrio, ¿sí? Pero estos vienen con fraseología de izquierda y en realidad lo que repiten es a un filósofo nazi que se llamaba Martin Heidegger, que fue afiliado nazi hasta abril del 45, que pagó su afiliación al partido, su cuota del partido todos los meses, y que hablaba de esto, ¿no? Del pensamiento situado en contra de la errancia judía. Digamos, de ahí vienen todos estos pensamientos, todos estos pensadores como Enrique Dussel, los Freud, que son grandes enemigos del marxismo-leninismo y que lo dicen así, y que ustedes van a notar que cuando un decolonial habla, dice: tenemos que acabar con los pensamientos extranjeros. Y bueno, ¿cuáles son los pensamientos? Marxismo. Y el marxismo-leninismo, tal como Dussel dice, fuera, todos tenemos un gran arcoíris de ideología, excepto el marxismo-leninismo, decía, ahora está allá, arriba, ha trascendido este plano. Pero, digo, esos matices, digamos, muchas veces podemos cometer el error de pensar: no, como son compañeros no debatamos esto. Y no, hay que debatir más allá de que estemos en unidad de acción, pero tenemos que tener estrategias y estructuras de debate con estos compañeros. Son compañeros, pero tenemos que debatir, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿Argentina es capitalista o no es capitalista? A ver, ¿qué te dice la Pachamama que es Argentina? Digo, esto es lo que planteaba Lenin, y el fortalecimiento del partido se construye con el fortalecimiento de estos debates. ¿Por qué? Porque cuando empezás a escarbar a estos decoloniales, te das cuenta de que las decoloniales surgen en Estados Unidos. O sea, ellos son los intérpretes de la Pachamama. Pero cuando ves dónde surgen las escuelas decoloniales, surgen de Estados Unidos. O sea, hay un afinamiento, una finura muy grande en términos de cómo van construyendo discursos para atacarnos a nosotros sin decir que nos atacan a nosotros. Pero ibas a una facultad, un pibe dice: no, comunista no, esto es extranjero. No, yo soy decolonial, yo leo a Freud, leo a Dussel. Yo creo que qué mal que Colón no descubrió América, ¿eh? Y ojo que los latinoamericanos tenemos nuestro propio pensamiento. Y vos le decís: bueno, ¿cuál es? A ver, dale, te escucho, ¿cuál es la propuesta? Y hay que escuchar al pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? Dale. Y que no hay que ser marxista-leninista porque eso es extranjero. O sea, yo les puedo garantizar que la pobreza de pensamiento de esta escuela es tremenda. Desenmascararla, porque utiliza una fraseología que también se utilizaba contra Lenin en aquel momento. Y Lenin lo que dice de la consolidación de tal o cual matiz depende por décadas el porvenir del movimiento. Él sabía que 1 milímetro acá, en 10 años, en 15 años se iban a convertir en 40 kilómetros. Por eso era muy riguroso en cómo planteaba los debates y cómo los plantea desde el qué hacer.
Pasamos entonces, lo primero que dice Lenin es, estamos en pañales, entonces es muy importante debatir los detalles. El segundo punto habla del carácter internacional de la lucha que iba a empezar el movimiento socialdemócrata ruso, ¿sí? ¿Quién lo lee? En segundo lugar, el movimiento socialdemócrata es internacional por naturaleza. Esto significa que el movimiento incipiente en un país joven solo puede desarrollarse con éxito a condición de que aplique la experiencia de otros países. Y para ello no basta conocer simplemente esta experiencia o limitarse a copiar las últimas resoluciones adoptadas. Para ello es necesario saber enfocar de modo crítico esta experiencia y comprobarla uno mismo. No fórmulas generales, sino poder contextualizarlo y ver cómo, cambiando de contexto esta fórmula, sirve en nuestro país. Tengamos en cuenta que Lenin estaba construyendo el Partido Comunista en las condiciones terribles que le ponía el zarismo, que era una clandestinidad, donde el debate que había entre el partido amplio, donde estuvieran todos, o un partido de cuadro, un partido digamos, no tan amplio, pero restringido, pero que sí pudiera tener la agilidad de construir, tenía que ver también con las condiciones en las cuales se estaba desarrollando en su país la lucha. Después el quehacer va a ser todo un texto reflexivo que se llama A 12 años, que está generalmente en el quehacer viene a 12 años, el prólogo a 12 años, donde dice: nosotros puede ser que hayamos exagerado el elemento consciente, viendo lo que había sido la revolución del 5. Dice, pero teníamos que doblar, cuando una vara está doblada para un lado, la tenés que doblar de más para el otro para que quede derecha. En realidad, si vemos en la actualidad, si tuviéramos que hacer el prólogo a, no sé, a 122 años, tendríamos que decir que se quedó corto. Que se quedó corto Lenin. ¿Por qué? Porque el proceso político mundial se ha vuelto mucho más consciente de lo que era en aquella época. A ver si me sigue. En 1930, un muchacho leía el manifiesto comunista y no le quedaba duda de lo que tenía que hacer en su vida. En 2024, a un pibe le das el manifiesto comunista y un pibe que entró a la facultad ya tuvo contacto con 6 profesores muy copados, muy progresistas, que le vendieron anticomunismo y tiene todos los virus insertados ahí. ¿Me siguen? Sí, sí. Y, digamos, yo lo voy a decir así, por favor, perfectos hijos de mil puta que son unos maestros en el arte de la guerra psicológica. O sea, tipos perversos que son las vacas sagradas de la intelectualidad argentina y que están hechos para hacer lo que nos lograron hacer en unas décadas, que es desplazar al marxismo de un lugar privilegiado que tenían las cátedras occidentales. Esto lo analiza Perry Anderson en un texto que se llama Tras las huellas del materialismo histórico, donde muestra cómo la escuela de Frankfurt y los teóricos franceses, los posmodernos franceses, fueron los que fueron despegando, digamos, pegándole en algunos puntos concretos, fueron derrumbando, fueron destruyendo el amplio frente teórico que presentaba en el siglo XIX el marxismo. Lenin siempre le dio mucha importancia a la teoría. Marx y Engels también. Digamos, esa importancia en la teoría, en el siglo XX nos persiguieron, nos torturaron, ¿no? Genocidios brutales. No se pudo desarrollar la teoría. Tenemos una teoría del siglo XIX, que sigue siendo fuerte, pero que hay que hacer avanzar con los avances científicos. Fíjense, por ejemplo, los grandes debates teóricos que hubieron. Cuando el Partido Obrero Social, cuando los socialdemócratas alemanes, que eran el partido en Europa, el partido que estaba al frente, el ejemplo, estaban siguiendo a Marx y Engels, el Kaiser, y esto lo dice después su camarada Reazzano, que lo investigó y que demostró eso, le pone un señor cieguito que llamaba Düring,
que era muy ameno, muy atractivo, y que lo que hacía era pegar al marxismo, y que él decía: yo soy socialista. Y dentro del Partido Socialdemócrata empiezan a ver que mirá, hay que seguir ¿cómo se llama? A este señor Düring. Entonces Marx le dice a él: ponete a escribir contra este Düring porque nos está comiendo la cabeza de los principales cuadros del Partido Socialdemócrata. Y él no tenía ganas, pero se pone a escribir el anti-Düring, y fue una pieza fundamental para la reconstrucción. Cuando empezaban a pegar, para la reconstrucción, para el fortalecimiento y para explicar ampliamente la teoría marxista, que siempre fue una cosmovisión. ¿Qué pasa? En las últimas décadas, esa vocación cosmovisiva se vio reducida, nos fueron pegando, no respondimos y nos fuimos reduciendo. Ahora vamos a ver cómo. Pero primero hay otro paso. Lenin, el quehacer, donde pone esta importancia en la teoría, este centro en la teoría. Viene la Revolución del 5, la Revolución del 5 es derrotada en el 7, y en el 8, en el partido, empieza a aparecer un tal Bogdanov, que empieza a meter una teoría que era el empiriocriticismo. ¿Y qué decía el empiriocriticismo? Yo lo que reconozco es lo que mis sentidos me dan. Fuera de mis sentidos, qué sé yo lo que. No sé si hay un. Y entonces que Bogdanov decía: el marxismo es para mí la negación de toda verdad absoluta. Y vos te vas a encontrar hoy día que hay camaradas que lo defienden. ¿Qué estaba haciendo a través de un subterfugio en medio de la contrarrevolución? Estaba traficando la idea de que, bueno, de que todas las verdades son relativas, absolutamente relativas, porque el marxismo dice que nuestras verdades son relativas, pero que tienen el grano de lo absoluto, mientras él lo que hacía era, y síganme por favor, porque puede ser un trabalenguas de conceptos, el carácter absoluto, la absolutización del carácter relativo de las verdades. Entonces nuestras verdades son tan relativas como la verdad de Milley, como la verdad qué sé yo, de Trump, como las verdades de Netanyahu. Todas son verdades relativas. Cuando Lenin ve esto, y el partido estaba en un descalabro, porque imagínense que en el 8 estaba la contrarrevolución a pleno, se pone en Suiza a escribir el materialismo y empiriocriticismo. Y los camaradas decían: está loco Lenin. Lenin se volvió loco. Y lo que hace Lenin es sostener esto, que nuestras verdades no son comparables a las mentiras que dice la burguesía. Y así sostuvo el partido en medio de la contrarrevolución, y después, gracias a todo lo que se hizo, entre ellos escribir el materialismo y el empiricismo, pudo pasar a la contraofensiva. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó? Revolución, avance. Occidente ve que al marxismo no hay como frenarlo. Aparece Martin Heidegger de la mano de los nazis, con las SA, con las banderas del SA en su cátedra de Friburgo en 1935, que dice paparruchadas, pero no importa, decía algo que era muy pretencioso y que parecía un sistema completo, y los burgueses lo toman. Entonces el marxismo avanza, el marxismo no hay forma de detenerlo. Hitler toma de Heidegger, toma de Nietzsche, vamos adelante con nuestras tropas. La Wehrmacht es destruida después de Stalingrado y del intento de tomar Kursk, con la mayor batalla con medios técnicos de la historia de la humanidad, la batalla de Kursk, y empieza la contraofensiva soviética. Así, 45 pasa más allá de Berlín. ¿Qué hacen después 49 China? ¿Qué hacen los yanquis? En la Alemania vencida transportan a una serie de sus cuadros, pero que tenían carnet de nacimiento alemán, y fundan la escuela de Frankfurt. Herbert Marcuse, un integrante de la OSS, que es la Oficina de Servicios Secretos, que era el antecedente de la CIA.
Horkheimer, todos esos lo llevaron de Estados Unidos ahí. ¿Para qué? Para construir una teoría que se dijera marxista, pero que frenara el avance del marxismo. ¿Sí? Y que transformara en una cuestión elitista y cultural al marxismo y no en un arma de combate. Y que los desviara. Y que entonces ellos toman a Lukács, que había dicho que el materialismo histórico era una desviación positivista, cosa que después también Gramsci dice, sí, tiene razón Lukács, estaba en la cárcel. Dice, no, el materialismo histórico es una desviación positivista. Fuera el materialismo histórico. Después vienen los estructuralistas franceses y dicen, bueno, la verdad no existe, fuera la verdad. Y después vienen los decoloniales y dicen, no, pero el capital solamente sirve para Europa Occidental y para el siglo XIX. Y te van serruchando, cortando partes. Entonces queda para los libros de historia, como dice Perry Anderson, queda como una vieja epísteme del siglo XIX. A mí me enseñaban en la facultad esta idea de, bueno, el marxismo estaba en ese ideal evolutivista del siglo XIX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las universidades están más vigiladas que las comisarías, no les quepa la menor duda. Perdón, lo escuché ayer en una capacitación que nos dieron en el SUTEBA sobre qué hacer desde acá, desde América. Y justamente una psicóloga y especialista en el trabajo, en el mundo del trabajo, hablaba precisamente de esto, ¿no? El marxismo quedó allá. Hoy estamos en la Big Data. Así que veamos solamente la Big Data. Bien. El resto no. Vos lo que tocaste, compañera, es un tema central, yo creo que, y que para mí es un buen ejemplo de lo que humildemente ¿viste? Hagamos, dijo el mosquito. Yo creo que, a ver, los comunistas a veces somos como demasiado cristianos. Ponemos la otra mejilla, después ponemos la otra mejilla, después ponemos la otra mejilla y nos cagan a cachetazos. Y la verdad que si sacamos un balance, mi humilde opinión es que no nos ha servido mucho particular esa política. Y que por ahí tendríamos que agarrar los textos del SUTEBA y responderles punto por punto. Cómo están llevando a la clase a perder su capacidad combativa. Porque se nutren de todo esto. Porque como dice Lenin, los oportunistas se pasan data entre ellos, de país a país. Entonces dice, nosotros tenemos que aprender de los de otros países. Entonces, reconstituir nuestro frente teórico. Por eso le decía, Lenin se queda corto, porque las tareas que tenía Lenin era agarrar Marx y Engels, y estaba en la cresta de la ola del pensamiento de 1902. Fíjense, Oppenheimer, Einstein, Haldane, Marie Curie, todos científicos de reputísima madre, abrevaban acá porque esto era la cresta de la ola. Bueno, no podemos pedirle que Marx y Engels sean la cresta de la ola en el siglo XXI. Hay que estudiar la Big Data, claro que sí, porque aparte tenemos esa otra, tenemos que estudiar guerra psicológica. ¿Se entiende? O sea, fíjense que lo que decía Lenin en aquel momento se multiplicó por 10. Repito, porque si en 1930 ponías a un pibe a leer el manifiesto comunista y lo hacías comunista, hoy tenés que hacer crecer. ¿Viste cuando decía Mao, decía hay que moverse entre las masas como el pez en el agua? Bueno, hoy el agua te la envenenaron, entonces tenemos que ser peces que purifiquen su propia agua y que, ¿entendés? Entonces tenemos más tareas. O sea, no es imposible, simplemente hay que dedicarle más tiempo a la estructuración, a la conformación del cuadro joven, digamos, y hay que darle muchos argumentos porque esto que vos tenés es un discurso ocupado, está en todos lados, digamos, y entonces hay que explicar muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparte de todo, el marxismo, digamos, del siglo XIX, tenía una cosmovisión. Y después vino la ciencia. Y, digamos, Engels se pelea con el principio de la entropía, ¿no? La idea de que el cosmos va hacia una desorganización, que era debate en 1865, 1870. Bueno, pero la segunda ley de la termodinámica,
principio de la entropía, que todo va hacia la degradación, digamos, después se fue demostrando, hoy digamos, se ha llevado de la dinámica de los gases a la teoría de la información, y de la teoría de la información a la teoría social, o sea, y el marxismo tiene que tomar eso, ¿se entiende? Y después está el otro. El marxismo tenía tres partes, ingeniamente. Filosofía, materialismo dialéctico y materialismo histórico, economía política y comunismo científico. Y a eso hay que agregarle otra más, porque por donde nos destrozaron es por la subjetividad. ¿Qué teoría de la subjetividad tenemos? ¿Se entiende? ¿Qué teoría del ser humano tenemos? Y tenemos una poderosa teoría del ser humano que parte de la sexta tesis sobre Feuerbach de Marx, que dice la esencia del ser humano está en el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan. Después hubieron psicólogos soviéticos que desarrollaron eso. Después está la psicología científica. Uno puede pedirle a Leontiev, que escribió hasta el 79, que nos dé respuestas hoy, digamos. Pero sí decir que al no tener conformado esta pata como una nueva parte, una cuarta parte del marxismo, filosofía, economía política, comunismo científico y concepción del ser humano como una cuarta pata, ahí es donde empezamos a galguear y donde, o sea, olvídate, donde vos galgueás, la derecha te destruye. Y esto lo había visto Lenin, porque en 1922 había escrito, porque vuelve a esto, a este énfasis en la teoría, Lenin. En 1922 escribió un texto que se llama Sobre el significado del materialismo militante, donde dice, del brusco viraje por el cual atraviesan las ciencias naturales, dice en aquel momento, van a nacer las escuelas y escuelillas, nos los había advertido Lenin, van a ser las escuelas y escuelillas reaccionarias, con las cuales se van a nutrir los reaccionarios para pegarnos a nosotros. Entonces el materialismo no va a ser tan combatiente como combatido. Y entonces vos lees hoy con lo que forman a los pibes en la UBA, por ejemplo, teoría de la investigación en psicología, y lo que hace una compañera montonera, que era montonera, María Teresa Lodier, que el marido estuvo en el operativo Dorrego, una entrega total, estaba Arguindegui, Videla y todos los jóvenes oficiales del batallón 601 en el operativo Dorrego. Claro, masacraron al marido, vio las torturas en su cuerpo, bueno, se fue a México, volvió hecho la posmoderna. Entonces descubre de repente que la teoría del caos le demuestra que la ciencia ya ha abandonado su ideal de objetividad y que la matematización de la ciencia es parte del positivismo moderno y que ahora somos todos posmodernos. Y vos decís, no entendió nada, porque la teoría del caos es una teoría matemática solidísima que encuentra orden subyacente hasta en el caos aparente. Imagínate el avance de la ciencia. Y no, ella descubre en eso que no, ya la ciencia no va más. Da lo mismo el chamán que el médico. O sea, pelotudeces, así como, por favor, yo sé, si algún día quieren les muestro el libro, pero pelotudeces, pero que a los pibes les hacen la cabeza y que terminan diciendo, no, claro, los comunistas son parte de la modernidad, ahora somos todos postmodernos y ahora, claro, eso no va más. O sea, la repetición, porque, a ver, la UBA está en manos de la Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical, el partido que está... Claro, olvidate, el partido que le dio más ministros a la dictadura. Entonces, digamos, han logrado, por lo menos por 4 décadas, que no sea la universidad pública un lugar donde se forman marxistas revolucionarios, sino que lo que se forman son chicos que son todos muy copados, muy buena onda, muy progresistas, pero que no los hacen militar con nada. Entonces, digo, volviendo, nosotros tenemos estos puntos que Lenin va diciendo, ¿por qué los socialdemócratas rusos tienen que fortalecer el tema teórico? Y yo les voy agregando más puntos, digamos, para decir por qué hoy tenemos que volver a esa senda, que no quiere decir que la hayamos abandonado, sino que tenemos más
se nos suman más desafíos. Seguimos, compañera, camarada. Bueno, y ningún otro partido tenía que afrontar tareas nacionales como la que tiene planteada la socialdemocracia rusa. Claro, porque era una nación, pero que a su vez jugaba a otras naciones, entonces había que acabar con el espíritu gran ruso. Era realmente, y había que construir en diferentes nacionalidades. ¿Sí? Solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente vanguardia. ¿Sí? Y nosotros tuvimos que hacer caso a este Lenin del 22 que decía, che, vean el tema de la ciencia, vean el tema, reconstruyan siempre el frente teórico, porque te van a partir, ¿sí? ¿Sí? Y fíjense, al no haberlo reconstruido nos fueron talando acá, allá, cuando... Sí, el capital sí sirve, pero para Europa del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX, ¿viste? Son pelotudeces, o sea, la tendencia histórica de acumulación de capitalismo se verifica como un relojito, pero nada, esos son pelotudeces que decía más. Seguimos. Engels y el movimiento trabajador alemán. Estas eran las cosas que decían los economistas. 1900, 1901, 1897, por ejemplo. Ustedes si leen el quehacer van a ver que Lenin dice unos nombres raros, como Rabochaya Dielo o Rabochaya Misl. Lenin había sido parte del Rabochaya Dielo, que era la causa de los trabajadores. Rabochi tiene la misma raíz que la palabra robot en checo, que es trabajador. Y bueno, los metieron a todos presos y el Rabochaya Dielo quedó en manos de los economicistas. Y justo metieron presos a los que eran de la tendencia consecuente de la Liga de Lucha por la Emancipación de los Obreros, ¿no? Y decían estas cosas, que suenan muy lindo. La base económica del movimiento es velada por el deseo constante de no olvidar el ideal político. El lema del movimiento obrero debe ser lucha por la situación económica, o mejor aún, los obreros para los obreros. ¿Te das cuenta cómo los querían encorsetar? Quedate pidiéndole al patrón por un manguito más y quedate solamente luchando por lo tuyo. A vos no te importa lo que pasa en la otra cuadra. ¿Eh? ¿Cómo? Que huele mucho peronismo. Sí. Después dicen que es propio de la Argentina. No, los peronistas toman de todo este oportunismo mundial, todo. Un aumento de sueldo vale más que todo el socialismo. Sí. Hoy nos salimos, creo que casi todos, porque estamos juntos por lo menos, a pedir un mejor salario para el obrero. Sí, pero eso no quiere decir que dejemos nuestras ideas socialistas. Ellos lo que están diciendo es que lo único que pueden pelear es eso. Entiendo esto. Hay que fortalecer la teoría para no caer en una teoría economicista, donde el centro de esa teoría sería, bueno, luchemos para tener la mejor situación económica, punto. ¿No? Mientras que se supone que el Partido Comunista va a ser un poco más enriquecido que nosotros. Pero la realidad es que si nosotros no hacemos trascender la teoría correctamente, o la fortalecemos, o la distribuimos, o la enriquecemos y la adaptamos incluso a esta realidad, que no tiene mucha diferencia con eso, pero hace la cosa. Yo, por ejemplo, entiendo una cosa que por ahí es una frontera, pero cuando se habla de Alemania, no es lo mismo que hablar de Rusia. Por eso estoy haciendo. En la misma fecha, Rusia tenía una situación compleja y Alemania tenía otra situación compleja, pero en otro nivel. Porque en Alemania ya había un desarrollo. En cambio, en Rusia era distinto. Entonces, las posiciones eran diferentes. Claro. Las posiciones eran diferentes. Clarísimo. No, en aquel momento, digamos, claramente Lenin va a defender el tema de que hay que construir también la lucha económica y que los comunistas tienen que ser los que estén al frente de todas esas luchas. Después lo vamos a ver, si aparece clarito. Efectivamente, lo que pasa es que los economicistas decían que la tarea de construcción del socialismo lo iban a hacer los sindicatos luchando en cada lugar por sus propias reivindicaciones.
y negaba la necesidad del salto a lo político y negaba la necesidad del salto a lo ideológico. Con esto está debatiendo, no con el hecho de que claramente que los trabajadores tienen que luchar por el aumento del salario, simplemente está luchando Reducirlo a él. reducirlo reducir a eso y decir de ahí va a salir la revolución, de ahí va a salir la revolución, no de otro lado, sino de la lucha de los propios obreros va a salir la revolución. Bueno, seguimos. Bueno, entonces va a decir todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad, negar o aminorar el elemento consciente, el papel del Partido Revolucionario, significa acrecentar la influencia ideológica burguesa entre los obreros. Y después agrega, la conciencia socialista es algo introducido desde afuera en la lucha de clase del proletariado, y algo que ha surgido, y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella. ¿Qué es lo que está planteando ahí? Que mientras que vos tengas lucha económica o un aumento de sueldo, vos reconoces que el patrón es el patrón y que vos te vas a quedar en el lugar de obrero. Y que él tiene la manija de la empresa y que vos le pedís un manguito más o un manguito menos. Digamos, y lo que él dice, precisamente porque le decía, bueno, ustedes vienen desde afuera y no están insertos en esta lucha, y esta lucha déjenla, no la toquen porque los obreros saben bien lo que hacen cuando luchan por un pesito. Dice, siguiendo a Kautsky, dice, no, esto viene desde afuera, viene de una ideología que está estructurada, que ha sido construida, y hay que introducirla dentro del movimiento obrero. Esto no lo elegía Rosa Luxemburgo, Trotsky, le decían, vos querés hacer una organización piramidal, estructurada, una especie de dictadura, le decían, y no dejás el movimiento espontáneo de la gente. Y Lenin lo que va a decir es, no, hay que fortalecer el elemento consciente, ¿sí? Hay que constituir ese elemento consciente, porque las luchas de los sindicatos no pueden dar, y la organización propia del sindicato no puede dar cuenta de las tareas que tenemos que hacer como partido, para acabar con el poder del zarismo y de la oligarquía. ¿Seguimos? Bueno, no hay dos ideologías, ¿sí? No hay una ideología independiente elaborada de las propias masas obreras, porque la ideología es o proletaria o burguesa. No hay término medio, no hay una tercera ideología, no existe nada que no sea estar del lado de la burguesía o del proletario. Si vos aminorás el elemento del pensamiento proletario, el pensamiento revolucionario, el pensamiento marxista, lo que vas a hacer es fortalecer el pensamiento burgués. Es clarísimo esto, va a decir porque es una ideología más antigua, porque está más difundida, porque el marxismo aún hoy todavía es muy joven. Si nos ponemos a pensar, es una ideología que tiene 470 años, es muy poco, en términos de la humanidad, pestañeo de Dios. Así que sigue siendo una ideología muy joven y tiene que atravesar por momentos. Entonces, nuestra tarea como revolucionarios consiste en combatir la espontaneidad, en apartar el movimiento popular de ese afán espontáneo del reivindicacionismo que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía y enrolarlo bajo el ala del Partido Revolucionario. Es decir, las luchas concretas en el marco de una estrategia revolucionaria. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, es mucho más antigua que la ideología socialista, como dijimos, tiene canales de difusión incomparablemente mayores. Cuanto más joven sea el movimiento socialista de un país, tanto más enérgica debe ser la lucha contra toda tentativa de afianzar una ideología no socialista. ¿Sí? Bueno, y entonces hay que debatir con aquellos que dicen que hablan de exageración del elemento consciente. ¿Seguimos? Bueno, y dice que los trabajadores tienen que construirse una fisonomía de cada sector del pueblo. No solamente no deben quedarse los trabajadores para los trabajadores, sino que si los trabajadores quieren ser la clase que gobierne, tiene que tener una fisonomía
de todos y cada uno de los sectores. Cómo piensa el chacarero, cómo piensa el profesor universitario, cómo piensa el chacarí. Tener una visión de cada uno, tener una radiografía, saber con qué sofismas se mueve. Por ejemplo, el sofisma no, el marxismo es algo que queda en Europa, acá no, acá tenemos nuestra propia teoría. ¿Y cuál es nuestra propia teoría? Nunca la encontraste. ¿Sí? Que es en realidad una forma de no tener una teoría. ¿Sí? Y bueno, y lo que plantea es que la agitación como partido no tiene que quedarse en la lucha concreta, sino y no en la lucha propia, sino ir a los otros sectores de la población y demostrar cómo la misma bota que oprime al trabajador acá es la misma bota que oprime al maestro allá, al tendero, al pequeño comerciante allá, digamos, y unir todas esas luchas dentro de una misma estructuración política. Esto para nosotros ya es común. En aquel momento era un fuerte debate, digamos, porque tenemos partido, porque hemos construido a lo largo de las décadas el partido, pero lo que viene es reafirmar el rol del partido. Seguimos. Bueno, y ahí está la idea del periódico para toda Rusia, ¿sí? Donde lo que dice es que hay que tener, que hoy sería medios de comunicación. Fíjense que estuve leyendo los materiales del 28 Congreso, donde plantea: los comunistas tenemos que contar nuestra propia historia, los comunistas tenemos que manejar las redes, los comunistas tenemos que tratar de estar con nuestra palabra en la radio comunal, en donde sea, empezar a salir a debatir fuertemente con una cantidad de factores que son muy compañeros, pero que no tienen nuestra teoría. Y que en esta confusión de que si queremos armar un frente de liberación, tenemos que tratar de estar con todo, muchas veces dejamos de lado debatir estas cuestiones. Y que nosotros tenemos que debatir. Y nosotros tenemos que plantear la palabra nuestra. Entonces, el periódico, que en ese momento era el Iskra, ¿no? que era el periódico que iba a unificar el pensamiento, apuntaba a la lucha ideológica y a la lucha política. Entonces, ese periódico iba a ser la primera tarea que unifique después a la clase detrás de un partido y que fueran hacia tareas mucho más complejas, ¿no? Entonces, ahí donde estaba el cuadro no salió, no sé por qué no salió el cuadro, pero lo que teníamos era esto, lo que yo quería, y lo podemos hacer como cierre. Lo que Lenin plantea a través de Engels, en un texto que se llama La guerra campesina, la Bauerkrieg, la plantea que vos, dice, el proletariado alemán, dice, ha tenido una gran ventaja sobre los otros proletariados, que es que tomó la experiencia de los otros proletariados, entre ellos el inglés, y que el pueblo alemán era el pueblo más teórico de su época. Dice, entonces ese afán por la teoría le dio al proletariado alemán una ventaja que en el último cuarto del siglo XIX estuvo al frente de la lucha de toda Europa. Y entonces Engels dice, la lucha se desarrolla en círculos concéntricos desde lo ideológico a la lucha política y a la lucha económica. Y que el partido lo que tiene que hacer es mantener un equilibrio entre estas tres formas de lucha. Digamos, ¿cuál es mi humilde opinión y lo que el quehacer nos trae a 2024? Una táctica constructiva, eficiente y positiva. Es que, en primer término, lo que los comunistas hemos tenido es un golpe muy duro en la lucha ideológica. En el centro, en el núcleo, si a vos te golpean acá en el núcleo, te golpean en las convicciones, que es lo que hizo el posmodernismo, que es lo que hizo la Unión Cívica Radical. Después se te complica la lucha política y después se te complica la lucha económica, ¿sí? Porque el centro de la cuestión, que es ese volumen que te ofrece el marxismo como cosmovisión impresionantemente poderosa, pero golpeada entre la militancia, pero ya te lo agarran al pibe desde el CBC, no, mirá, eso es una teoría de la modernidad, producto del paradigma evolutivista del siglo XIX, y que no toma en cuenta el sujeto, y que no toma en cuenta la subjetividad, y que y mirá lo que pasó con la Unión Soviética. Si no tenemos respuesta para todo eso... Muy evolucionado eso, porque a mí me decían que tenía un club. Claro, pero a mí me tocó la facultad en el 84.
sobre, ¿se entiende, no? La sangría, los charcos de sangre de la Argentina, de la dictadura, venían los profesores posmodernos y te decían, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Está tu verdad? Mi verdad, la verdad que... ¿Quién tiene la verdad? La verdad es Videla, así que la verdad... No, entonces no, la verdad de Videla entonces no. Nosotros somos todos posmodernos, la verdad no existe. Destruyeron camadas y camadas de jóvenes, ¿sí?, que no se incorporaron a la lucha popular, y quien lo hizo, bueno, la Unión Cívica Radical, que es lo que tiene que hacer, para eso están. Digamos. Pero hoy llegamos a Milei. Yo lo miraría así, ¿dónde estábamos nosotros? Ellos van a hacer lo que tienen que hacer, exactamente. Y yo calculo... Si estamos sí, en sí. una situación que se repite, porque claro, uno va pensando, esta frase me suena, esto me parece actual. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No los otros. Porque Bien. nosotros tenemos que hacer algo concreto, para mí, me parece. Si no, Mirá, esa época era difícil, porque después vino la perestroika, hubo un trabajo del imperialismo ahí, sí. o sea, No, el número pasamos 2... Stalin, digamos. ¿Eh? Pasamos Stalin. Después, si querés, lo hablamos. Yo tuve la perestroika, fue un trabajo del imperialismo, ahí estuvo Yakovlev, que era un agente del imperialismo, era el número 2 de Gorbachov. Pero al principio, perdón, si no recuerdo mal, el partido al principio dio bien la perestroika. Todos los partidos, Nuestro. nuestro también, y todos los partidos dicen, bueno, a ver si vamos para ese lado o vamos para ahí. Pero, digo, después de eso vino una crisis en todos los países, aún en Cuba, donde todo lo que venía de afuera era bueno. China también pasó lo mismo, después del maoísmo, de la revolución cultural, fue una época de crisis. Y yo creo que ahora estamos en una época de recomposición, lenta. Digamos, pero los posmodernos realmente entraron en Argentina cuando el partido no tenía herramientas para responder a eso. Y repito, sobre los cadáveres de 30.000 cuadros. ¿Entiendes? Estábamos lamiéndonos las heridas, ¿qué carajo pasó? Y en la facultad nos estaban con el posmodernismo. Entonces, son muy hábiles, saben cómo trabajar. Simplemente yo creo que estamos en una etapa donde, bueno, tal vez, y para ir cerrando y para ir dejando el debate, que siempre es lo más rico, creo que Lenin, desde el quehacer, creo que nos sigue tirando línea ahora. Digamos, porque si vamos a este cuadro, que es el de Engels, lucha ideológica, lucha política, lucha económica, vemos que el centro está acá. Y que lo que atacaron, y lo que atacan cotidianamente, fíjense, Milei, si no existimos, ¿por qué sigue atacando a los comunistas? Digamos que lo que atacan profundamente, saben que el movimiento popular se puede reestructurar y ser victorioso desde el marxismo-leninismo. Y que eso es lo que hay que atacar. Y que entonces nos pegan muy hábilmente sin nombrarnos desde todos lados. Y que nosotros tenemos que reconstruir ese frente. Y lo primero es que tenemos que dar el debate en todos los frentes, con humildad, con respeto. Una cosa es la lucha ideológica y otra la lucha política. Yo puedo debatir ideológicamente con alguien y ser compañero en lo político, en la lucha económica, pero tenemos que reconstituir elementos identitarios de los comunistas que han sido golpeados en todo. Yo creo que también yo me pregunto, che, ¿qué pasó acá? Creo que eso lo podemos reconstituir entre todos. Che, ¿qué nos pasó en estos años donde nos pegaron acá, nos pegaron allá, donde no hubo respuesta, ¿no? Y me parece que ese espíritu que tenemos que reconstituir, por ejemplo, como para, yo digo, lean lo que son los manuales de formación del SUTEBA y van a ver ahí un manual de anticomunismo. ¿Entendés? Y nosotros somos compañeros con la lista violeta, somos compañeros y tenemos que seguir siéndolo. Ahora, no hay nada que nos impida como lista violeta, mi humilde opinión, por ir en método, decir, bueno, a ver compañeros, esto que dicen ustedes está mal, y esto está mal, y responderle a todas y cada una de las falacias que se vierten ahí para hacer un movimiento que después no está a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Somos compañeros, no, Robbie, te requeremos, pero ¿sabes qué? En esto te equivocas. Y empezar a debatir, digamos, desde lo ideológico, aunque seamos fraternales en lo político, una cosa no quita la otra. ¿Sí? Bueno, hasta aquí algunas ideas para pensar juntos y juntas. Para pensar juntos.
Yo lo que bueno, estoy haciendo un pequeño curso que lo hace la Federación Judicial a través de gente de la OIT y un montón de cosas. Y un montón de organizaciones. Entonces, lo que me sorprendió monstruosamente es el hecho de la aceptación inclaudicable de que la OIT se compone de los estados más los sindicatos y los empresarios. Estados como el argentino, que no tiene ni siquiera un ministerio de trabajo, que es, por suerte, mejor hecho por desgracia, jamás nos presta ni siquiera una solita, y los empresarios, que bueno, ya sabemos cómo son. Y bueno, tenemos una parte de lo legal y otra parte de las teorías económicas. Cuando hablan de las teorías económicas, directamente somos un objeto más que despreciable en todo su contenido. Incluso se habla de la perfección, y lo de Friedman fue, yo creo que yo si fuera no un pequeño burgués, un gran burgués, sí también le voy a dar el premio Nobel, porque habla inclusive de una tasa natural de desempleo. Una cosa espantosa. Y esas anchas avenidas del medio, esos partidos de centro, o sea, esas cosas que son la nada misma, o el limbo, o no sé cómo mierda llamarlo, donde ponen, al revés, en los círculos concéntricos, la lucha económica en el centro, y a un periodo de 10 años de enriquecimiento sin límites de la burguesía, viene un periodo de recuperación apenas, a ver si sacamos un poquito la nariz del agua, y eso lo tomamos como un gran momento, como, qué sé yo, 10 años maravillosos, como quiera llamarlo. Y realmente no, ahí es donde nosotros estamos fallando. Y nos toca la tercera pata, porque habla de neoclásico, keynesianismo y marxismo. Y les cuesta mucho, los compañeros no hacen preguntas, el único que hace preguntas soy yo. Y inclusive cuando hablamos de otras cosas, hablamos de ese mundo ideal de la economía capitalista, pregunto cosas, no puede ser, esto no funciona así, o de esos equilibrios mágicos como que vienen desde la época de Adam Smith, que no existen. Y sí, evidentemente lo que nos falta en esos encuentros es poner los círculos concéntricos tal vez manejados desde otro plano, desde el plano de lo ideológico y lo teórico en el centro de la escena. Y son compañeros que vienen participan compañeros de todos los lugares de América Latina, donde se plantean a veces cosas, por ejemplo, en el norte de Brasil está prohibida la huelga y los que habilitan la huelga son los empresarios. O sea, claro, vemos eso y decimos, bueno, no estamos tan mal todavía, pero es el ejemplo que están mirando. Y por eso a mí, particularmente, y a los compañeros que componemos acá el grupo que está en la librería, nos pareció interesantísimo volcarnos a empezar a tratar este tipo de temas. Acá el joven nos mandó tarea para comprar media biblioteca, más o menos.
Y sí, da para mucho. Lo que yo le preguntaría, y así me corto, es ¿dónde está hoy ese sujeto que vos, esa humanidad que le falta? Porque nos acusan de eso, que somos demasiado fríos, demasiado, que en estos lugares no se hace amor y cosas por el estilo. O sea, llegan a ese punto de estupideces, pero ¿dónde está la parte del humanismo que nosotros a veces no vemos? Bueno, digamos, hay dos o tres cositas con respecto a lo que vos decís. Primero, digo, yo imagino a alguien de la OIT mirándose las cutículas y hablando de teorías capitalistas, porque en realidad el capitalismo está cayéndose a pedazos, en un montón de aspectos, y cuando la propia Hillary Clinton te dice no hay forma de competir con China porque ellos tienen economía centralizada y planificada. Hillary Clinton te lo dice, no hay forma de competir, saben que no tienen forma de competir y lo que están buscando es alguna guerrita, alguien quiere. Pasa que hacerle la guerra proxy a China no joda, ¿no? Están buscando Filipinas, a ver si alguien puede traer una provocación, porque no tienen forma de pararlo económicamente, están avanzando con la ruta de la seda. Hay años donde tienen que frenar el crecimiento del PBI para no tener problemas con los vecinos. Imagínate lo que es eso, o sea, lo que es hoy China en términos de crecimiento. Digo, primer punto. Segundo, yo creo que los comunistas tenemos un núcleo muy poderoso de humanidad, no somos los únicos. Yo creo que hay que entender que tenemos que construir un proceso popular en el marco del cual vamos a convivir durante largo tiempo con el elemento del capitalismo. Digamos, el periodo de transición del capitalismo al socialismo se ha demostrado más largo de lo que creíamos. Como en Venezuela, como en China. China se plantean para el 2049, para el centenario de la revolución, que van a estar en condiciones de empezar con el socialismo. Digo, y que mientras tanto los que saben cómo dirigir son los burgueses y vamos a tener que convivir. Ahora, en ese marco, como decía Lenin, si tenés que negociar, negociar. Hay que negociar. Lenin cuando hace la NEP, la nueva economía política, bueno, los obreros bolcheviques se estaban matando en el frente de combate y los campesinos que por fin tenían su hectárea de tierra, venís y me sacás los granos, y atacaban y no cultivaban y atacaban a las tropas bolcheviques, que iban a las partidas que iban a decomisar los granos. Y Lenin dice, bueno, está bien muchachos, le pagamos precio mercado. Mira, les dimos el campo, lo ganaron gracias a la revolución bolchevique y ahora nos exige el precio mercado. Bueno, está bien, se estaba cayendo, negociemos, pero Lenin tenía claro que los principios no se negociaban. Nosotros, el periodo de transición, las negociaciones que tengamos que hacer, los frentes de unidad popular que tengamos que hacer, van a ser variados. El tema, para mí, es que esa humanidad la vamos a recuperar, la vamos a reconstituir. Si reconstituimos el elemento ideológico central de nuestra cosmovisión, que es el marxismo-leninismo. Por eso saludo esto, por eso saludo que nos encontremos a hablar del quehacer. Por eso les dejo esa tarea. Miren, Engels escribió un libro que se llamaba, un folletito muy interesante, que se llamaba Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Que lo leemos, pero a veces no lo interpretamos. Dice, muchachos, desde que el marxismo lo pusimos desde que el marxismo puso la dialéctica con las patas para abajo y lo asentó en la tierra, tenemos que estudiar en la ciencia. Es decir, cosa que también, si vos en la facultad decís, mirá, para investigar la ciencia social tenés que vincular la dialéctica de lo social con la dialéctica de lo natural. Te dice una palabrota que es positivista. ¿Se entiende? Positivista. Y positivista quiere decir que a vos te interesa la ciencia, entonces que sos un dogmático que cree que las sociedades se rigen como si fueran mecanismos de reloj. Digamos, lo que el marxismo nunca dijo. El marxismo descubrió el materialismo histórico, es un descubrimiento impresionante.
Los chinos mismos dicen que parte de lo que desbarató a los partidos comunistas de Occidente fue y sobre todo al Partido Soviético fue el abandono del materialismo histórico. Fíjate vos, muchos teóricos chinos ponen ahí también, entre otras cosas, ponen 4 o 5 puntos, abandono el materialismo histórico. Yo creo que el elemento teórico es vital para recomponer. Digo, por ahí algunos me dicen, mira, ¿qué recomponer? Yo no, pero en todo caso para fortalecer nuestra identidad como comunistas. O sea, en la teoría de Marx y Engels, como decía Lenin, es todopoderosa porque es exacta. Cuando se la empezó a relativizar, y no fue un fenómeno solamente de acá, fue de todo el mundo. En Cuba tenías lo que llamaba el pensamiento crítico. Tipo que empezaba a hablar de pensamiento crítico, ¿no? Y de repente todas las ONG del mundo empezaban a ir a hablar con lo que llamaba el Centro de Estudios sobre América. Tenía contacto con todas las ONG, tenía plata, publicaba. Y ahí empezaron con el pensamiento crítico. En el 96, Raúl le dice, bueno, acá llegaron, muchachos, ustedes están haciendo cubanología a gusto de los cubanólogos occidentales con carnet de partido. Y los corta, o sea, hubo en todo el mundo esta ola de relativización. Digo, esto pasó en todo el mundo. Hay una base, sí, que nuestra base teórica está en el siglo XIX y que nosotros tenemos adelantos científicos que están en el siglo XXI y que tenemos que incorporar en nuestra cosmovisión. Como hicieron Marx y Engels, ciencias naturales dialogando con las ciencias sociales. Los marxistas no hacemos diferenciación extrema entre lo natural y lo social, porque nosotros decimos que las sociedades surgieron de la naturaleza. Entonces algunas leyes tienen que estar en común. Y que entonces tenemos que volver a fortalecer nuestra teoría, nuestra ideología como una cosmovisión, porque eso te da un poder, una energía a la hora de plantarte frente a quien sea, con respeto, con humildad, con camaradería, con compañerismo, con respeto, que nosotros tenemos también que ganar, ¿no? En la medida en que viene cualquier salame, ahí ya, digamos, viene cualquiera y dice, no, el marxismo murió. Ya en 1903 a Lenin le decían el marxismo murió. Esto es constante, es una constante. Nosotros vamos a tener que recomponer desde ahí. Desde ahí vamos a recomponer la humanidad. Porque el marxista-leninista es naturalmente, tiene una naturaleza muy humana. Eso hay que potenciarlo con una cosmovisión revolucionaria. Es decir, lo cognitivo vinculado a lo afectivo a lo cognitivo. Digamos, yo creo que ahí está la humanidad y que eso lo que va a permitir es recomponer un montón de elementos de humanidad de nuestro pueblo, que en la medida en que hubo, porque acá hubo mucho dinero para corromper a nuestro pueblo, para hacerlo adherir a teorías absurdas, hubo mucho dinero, mucha guita. Bueno, pero nosotros, si damos el debate, si reconstituimos nuestra fila, tenemos todo para hacer crecer esa humanidad. Disculpen si me extendí mucho. Porque los tipos lo que buscan es que vos caigas en el relativismo, que relativices lo tuyo. No, bueno, es una verdad relativa lo mío. Bueno, sí, es una verdad relativa. Ustedes, dictadura. Dicen así. Entonces, todo lo demás sí, son teorías que surgen desde abajo, parece, esto de los decoloniales. Y vos sos el extranjero. Claramente hay un trabajo ahí para aislarnos y nosotros tenemos que recomponer nuestras filas para romper ese aislamiento. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿qué más? Debate. ¿Cómo era? Hasta ahí, camarada. Yo me asombro un poco, porque vos decís que lo relativo no existe. No. A ver, perdón. A ver, ¿qué diga él? Primero que no lo digo yo, sino que lo dice Lenin, ¿no? Plantea materialismo del periodicismo. Lo que hacen los relativistas para combatir el marxismo es partir de algo que nosotros decimos. Todas nuestras verdades son relativas. ¿Cuándo se van a corroborar? Dice Engels. Y los eones que dure la humanidad en el futuro, ahí vamos a corroborar. Entonces ahí lo que tendríamos que decir que una cosa es lo relativo y lo otro son los relativistas. Claro, nosotros somos dialécticamente relativistas, es decir, apuntar a final eso. Claro, te cierro el concepto, nuestras verdades no son absolutas. No, mira, te voy a decir una verdad absoluta, no hay verdades absolutas. No. Bueno, ahí está. Si nosotros negamos el carácter, que pueda haber, que el cerebro humano pueda
reflejar la verdad de determinado aspecto absolutamente, estamos también negando la verdad objetiva. Puede ser un deseo puesto en ejecución, con lo cual tendríamos que hablar del deseo, cosa que hace muchos años no se hablaba. Entonces vamos poniendo las cosas, acomodemos todo. Sí. Porque es lo más práctico. Cuando ponemos todas las cositas juntas y reconocemos que, bueno, en la religión nos hicimos grandes cosas. No, yo creo, digamos, no voy a decir lo que dijo Marx. No voy a decir. No te ganes. Pasa nomás, Incluso pasa. no me atrevería tampoco Pasa. a lo que dijo, Muchas a las gracias. cosas que dijo la Rosa Luxemburgo, o lo que dice Gramsci, no, porque ahí también se pueden encontrar muchas cosas. Me parece, humildemente. Me parece. Entonces, incluso en los que están embosados en teorías como más superadoras, uno puede leerlos para darse cuenta que están tratando de parecer superadores, pero que están apuntando a la destrucción de una teoría más válida. Exacto. ¿No? Para decir, porque si no es una catequesis. No, vamos a partir de la base. Claro que no es una catequesis, por eso tenemos que fortalecer, en base a todo lo nuevo, digamos, aquello que sí, que en algún momento, es más, yo te banco la catequesis porque había momentos donde vos tenías los cursos de marxismo que los hacías en la creatividad. Ninguna verdad es una verdad absoluta, así como decía, acá está la verdad absoluta. Tenemos verdades relativas, pero hay, lo que dice Lenin utiliza este concepto, hay granos de verdad absoluta. Lo que hacen los relativistas es absolutizar el carácter relativo. Todo es relativo. Todo es relativo, nos convencieron en el movimiento popular de que todo es relativo. ¿Te acordás que los de 6, 7, 8 decían, bueno, nosotros somos subjetivos, ¿no? Nosotros tenemos un relato, decían, y creían los de 6, 7, 8 que con eso se lo estaban fumando en pipa. Y les regalaron un concepto a la derecha que fue el del relato. El relato kirchnerista, relato K, ¿ves que tiene un relato? O sea, y Foster y compañía, partiendo de estas teorías relativistas, se lo fumaron en pipa. Y vos fijate que una vez que nos volvieron relativistas todos los del campo popular, ahora ellos son fundamentalistas del mercado. Digamos, claramente las convicciones, tienen que ser convicciones con nuestro grado de duda, de reflexión, de capacidad de análisis para contrastarlas con la realidad. Digamos, pero queda claro que las verdades objetivas que reflejó el marxismo, que obedecen a nuestra época, que dentro de 100 años muchas de ellas pueden ser revisadas, están en el camino del conocimiento. Mientras que las ideas de Milei, de que achicando el Estado y agrandándole el bolsillo a los de arriba, va a salir adelante en Argentina, son mentiras. Y esa división es la que constantemente, digamos, en los medios académicos se trata de destruir, ¿sí? Cuando no, de decirte que las teorías de Friedman son una maravilla, ¿no? Pero ahí donde históricamente hubo un pensamiento progresista, relativismo, absoluto, ¿no? En este sentido. Y lograron su objetivo, ¿no? Lo lograron y están muy inermes en muchos aspectos. Bien. No, yo quería hacer una reflexión porque además de ser profesora de historia de un instituto de provincia, cursé en la UNDAP precisamente el ciclo complementario, ¿no? Y ahí la vertiente histórica, historiográfica que se utilizó fue precisamente el posicionamiento en esto de hacer la historia desde América. Y en un principio chocaba con la teoría marxista, que la dejamos de lado, constantemente la dejamos de lado. Y toda la bibliografía que yo leí en la especialización en historia de América Latina del siglo XX y del siglo XXI, que ese es el título que tiene el ciclo complementario, establecían constantemente a Jauretche como la epísteme, ¿no? Jauretche lo mejor, Jauretche medio pelo, Jauretche y el pico el sombrero, que me costó un montón entender de qué se trataba, hasta que entendí que la civilización me hicieron comprender supuestamente que todo lo que venía de Europa era malo, era colonialista y que había que descolonizar el pensamiento.
¿no? Y ahora vengo a escucharte a vos y se me vino todo abajo de nuevo. Genial, genial, porque digo, bueno, ahora me vuelvo a poner otra vez. Claro, está bueno, porque vengo a romper preconceptos que se me habían formado en la cabeza y que ahora tengo que volver a deconstruirlos. Mirá, la categoría de construcción viene de un posmoderno que habló de la construcción, de ahí viene de colonialidad. La construcción viene de un posmoderno que se llama Derrida, que directamente era el relativismo absoluto. Soy tan relativista que ni siquiera no hay nada, no hay nada que pensar. ¿Sí? Habló de la construcción siguiendo a Heidegger también. En realidad hay un texto de José Antonio Ejido, si lo pueden buscar, que habla de los orígenes de la decolonialidad en los institutos de Estados Unidos. Cómo lo siembran en Estados Unidos, cómo las carreras postmodernas en Estados Unidos son arraigables, de ahí lo empiezan a mandar para América Latina. Efectivamente, cuando vos ves, a ver, por ejemplo, tenés a otro, Boaventura de Sousa Santos. Sí. La epistemología del sur, porque él es un europeo que nos enseña a nosotros a ser latinoamericanos. Primero, tiene varias denuncias por acoso de mujeres, donde él decía, mira, querés una cátedra, vení conmigo que, digamos, el primer detalle, ¿no? Digo, porque genio y figura hasta la sepultura, pero dos, el tema de que, bueno, epistemología del sur, ¿y por qué no la epistemología del sureste? ¿Y por qué no la epistemología del suroeste? ¿Y por qué no la epistemología porque es lo mismo los collas que los mapuches? Y los mapuches son todas las tribus iguales. ¿Y por qué no hacemos la epistemología individual? ¿Entendés? Y así van fracturando el pensamiento y la clase misma. ¿Se entiende? Van destruyendo la posibilidad de decir, está lo particular, pero también está lo general. ¿Y lo general qué es? Que vivimos en una América Latina capitalista. Y que ese capitalismo nos atraviesa todo y que lo descubrió Marx. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué te terminan llevando? Ese pintoresquín. Porque la clase media es piojo resucitado. ¿Y? ¿Cuál es la salida? Y juntarnos en los locales, rosquear, decir que la clase media, ¿viste? Se cree que quiere pegar más alto de lo que da el culo, ¿viste? Y, o sea, eso es todo lo que tiene para. Digamos, en definitiva, y de última terminás en el PJ, ¿sí? No, política, después que praxis política, el PJ. ¿Entendés? Y entonces sale un Alberto Fernández, pero este no es peronista. ¿Entendés? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a investigar estas cuestiones y zaratear un poco, bueno, ¿qué nos viene de las universidades? ¿Por qué te están enseñando eso? ¿Entendés? Son policías de la convicción. Son auténticos policías de la convicción. Y, digamos, son mucho más efectivos, porque si vos tenés 100 revolucionarios en una marcha, tenés que poner 1000 policías. En cambio vos pones un ayudante de segunda que encima ni le pagan y te agarran los pibes en la cuna y listo. Y ya cuando vienen al partido ya vienen con 40 tomos de teorías de este tipo, como teoría de Sousa Santos, ¿entendés? A mí me enseñaban a Lévi-Strauss, a Foucault, ¿entendés? Y, digamos, Lévi-Strauss murió definiéndose como un anarquista de derecha. ¿Y qué era? Todo el esquema brutal del materialismo histórico, no, te decía, no, en realidad la cultura tiene que ver con la prohibición del incesto, listo, no piense más. Prohibición del incesto, eso hace que la gente quiera hacer la cultura, y bueno, y la prohibición del incesto es un idioma en cada. O sea, entonces es lo que hacemos en la cama más que todo lo que el marxismo dice, que es una estructura colosal, a la cual te dicen, como es un esquema tan perfecto, dicen, es esquemático. Claro, agarrás, ponés la ecuación de Einstein de la gravitación universal y de la correlección relativista, es esquemático eso. Che, pero te hace llegar un cohete a Mercurio. Esto que es esquemático te explica lo que está pasando ahora en el siglo XXI, pero con una precisión milimétrica. A ver, evidentemente no van a presentar debate,
porque hay intereses, porque hay gente que pone plata, porque un Estado no se suicida. Un Estado burgués no se suicida, te va a formar a los cuadros para que vos hagas la revolución. No, digamos. Entonces tenemos que levantar esas barreras. Repito, en todo caso te lo paso a vos, el texto de Juan José Antonio Ejido tiene un pormenorizado análisis de los decoloniales de esta gente, aunque son posmodernos, en definitiva. Simplemente la adaptación del posmodernismo, que era brutalmente apolítico. Foucault era brutalmente apolítico y en sus últimos años terminó leyendo y terminó haciendo seminarios sobre el que es el economista estrella para Milley, que es Hayek. Terminó hablando de Hayek en los últimos años y digo, nosotros tenemos que ver de dónde vienen, ver cómo utilizan esos subterfugios y reconstituir nuestras herramientas teóricas, el debate también con esta gente y con los pibes que nos van a decir ustedes son extranjeros. Lo mismo que hacía Albano Arguitegui, te lo dicen los pibes de la facultad que se sienten progresistas y que no militan porque no, eso es parte de la modernidad, ¿no? La posmodernidad no milita. Bueno, hasta ahí no sé cómo estamos. Esto siempre concluye con un pequeño ágape y un pequeño brindis. El ágape está en camino y el brindis está ahí preparado ya casi. Bueno, les agradezco a todos y todas por la presencia nuevamente. Esto la semana que viene ya está en las redes, me imagino. Prontamente, así que bueno, vamos a pasar esto para vos y para el resto de la militancia. Bueno, sí, yo he hecho un par de cursitos con este buen hombre y tiene unos amigotes que la verdad que también son de terror, igual que